Hernán se sobresaltó como si hubiera olvidado que caminaba junto a Pablo. Luego le dijo: «Pero ahora, ¿qué te pasa? Hay noches buenas y noches malas. ¿Cómo te ha ido con tu chica?» «¿Que cómo me ha ido?» He tenido que soportar su crítica con respecto a lo incapaces que somos los hombres de comunicarnos con las mujeres. ¡Ja! Pero no duró mucho la charla, ¿no? Al menos eso es lo que pude apreciar. Mira, olvídalo. Seguramente lo dice por despecho. La habrá dejado su novio por otra. Pero, ¿por qué es tan difícil? A ti no te cuesta. Yo solo quiero tener una novia. En tu caso, me cuesta comprender qué es lo que buscas. Ya tienes una y sin embargo sigues y sigues tras tus malditas aventuras. Eres un vicioso. Veo que tú también sufres de despecho, dijo Hernán justo cuando llegaban a la boca del metro. Viendo que le resultaba imposible despedirse de su amigo sin decirle algo más, se colocó contra un letrero de publicidad que allí había, y al comprobar que su amigo lo imitaba, continuó así: «Hemos venido por sugerencia tuya. Querías que te enseñara cómo se debe hacer para acercarse a las mujeres. Lo que yo haga o deje de hacer es mi problema. Tengo novia, es verdad, pero eso, ¿qué tiene que ver con los propósitos de esta noche? ¿Y a santo de qué me vienes a reprochar con tu moralina? Cecilia es una buena chica, y muy atractiva por cierto, pero ella no me puede dar lo que necesito». «¿Y por qué sigues con ella entonces?», contestó Pablo. «Porque también es mi cable a tierra. Sin ella estaría perdido. Lo que ves es tan solo la estela de mi deseo. Quiero que entiendas bien que yo a Cecilia la quiero mucho, y lo que hago es debido a un impulso que surge en mi interior, y no a un desinterés hacia ella. Soy plenamente consciente de que puedo perderla en cualquier momento. Pero, entonces me preguntarás, ¿por qué no renuncio a mi inclinación? No puedo. No puedo a menos que ponga en juego mi cordura. Créeme, amigo, que ya lo he intentado y tendrías que haber visto el miedo que he sentido. En una oportunidad conocí a una chica que había venido de vacaciones unos días a Barcelona desde Madrid. Nos conocimos aquí en el Karma. Y esa misma noche terminé yéndome con ella al piso que alquilaba con una amiga en el Gótico. Era una rubia de pelo ondulado, ojos verdes y 37 años que ni se le notaban. Tenía la piel suave y tersa como un durazno. Fisioterapeuta y feminista empedernida. Y lo mejor, sin dudas lo mejor, eran las curvas que descendían con vértigo desde su cintura hasta los tobillos. En fin, lo pasamos realmente en grande, y a la mañana siguiente, mientras estábamos en la cama, vi que se había fijado en la forma en que respiraba. «A ver, respira profundo», me dijo. Para complacerla, lo hice mientras ella ponía su manita sobre mi pecho y hacía leves presiones y ponía cara de comprobar algo. «¿No puedes levantar el pecho al respirar?» «A ver, inténtalo de nuevo», insistió. Luego me pasó a referir como si yo fuera uno de sus pacientes, que por lo que podía observar, y basándose en la experiencia de sus años, tenía un bloqueo en el pecho. Luego me dijo que este tipo de bloqueos son frecuentes en personas que durante mucho tiempo han estado conteniendo las emociones. De ahí que solo mi barriga se alzara al respirar. Sonreí. ¿Qué podía hacer? Tomé el asunto con cierta hilaridad. Luego,
Esa misma noche la acompañé hasta la estación a tomar el tren de regreso a Madrid. Durante el trayecto a la estación me aconsejó que hiciera ejercicios de respiración, acostado en la cama y tratando en lo posible de erguir el pecho, y que al expirar me ayudara con la mano si era necesario. Haciéndolo todos los días un poquito, te abrirá el pecho. Puede que te sientas un poco raro al principio, me dijo, cuando ya estaba por subir al tren, y cuando yo estaba a punto de preguntarle cuánto le debía por los servicios prestados. Nos despedimos con unos apasionados besos y quedamos en que nos llamaríamos. Ninguno cumplió su palabra. Unos días más tarde, aburrido en esas tardes de domingo, donde no se encuentra en qué ocupar el tiempo, comencé a hacer los ejercicios que me había dicho, irguiendo con fuerza el pecho que parecía en efecto soldado a la columna. Al principio me sentí bien. Incluso durante las horas que prosiguieron la respiración se me hizo hasta placentera, por lo que los días sucesivos realicé los ejercicios rigurosamente. Hete aquí que luego de una semana todo cambió y comencé a sentirme mal. El malestar no afectaba a una zona en concreto de mi organismo, sino que era en general, la cabeza, el estómago, las articulaciones inferiores, cansancio generalizado. De sentirme bien, pasé a un estado en donde parecía ser la víctima de una brutal paliza. No hace falta decir que abandoné los ejercicios para siempre. Reflexionando el asunto, llegué a la conclusión de que si mi naturaleza había decidido aquello, si había dispuesto tal bloqueo en mi pecho para que contuviera las emociones, ¿por qué debería intentar corregirlo? Mi doctora madrileña me estaba proponiendo que desactivara los mecanismos de defensa que mi ser había adoptado espontáneamente. La ciencia médica solo puede tratar afecciones generales, y yo estoy untado en lo particular de mi forma de ser, como tú, o como ese borracho que dormita en aquel banco. Ahora bien, me preguntarás a qué viene todo esto. Pues bien, era para aclararte el porqué de mis actos. Simplemente no puedo negarme a este impulso. El amor. Sí, claro. Te refieres a esa visión poética de una obsesión cerebral. Ya hace algún tiempo que me he dado cuenta que no era que el amor no existía, sino que era que las mujeres etiquetaban con ese nombre a lo que yo conocía con otro. Lo que me lleva a hacer lo que hago es una poderosa fuerza interna que me gobierna según su capricho y antojo. Sé que unos ojos escrupulosos verán en mí a un ser despreciable. En el fondo, quizás hasta tengan razón, pero solo puedo ver la vida desde mi prisma, y hago lo que siento. Solo anhelo tener a una mujer a mi lado, lo que desde luego suena de lo más lógico, pero aquí es donde se complica el asunto. Mi problema se constituye en la no aceptación de una única forma. Sucede que Cecilia lo único que no puede darme es su propia transformación. Ella solo puede ser ella misma, y eso me cansa. Una mujer deja de gustarme en el preciso momento en que empieza a pertenecerme. Es triste pero cierto. La chica que hoy he conocido me parece muy interesante. Posee una gran imaginación, y su atractivo creo que tú mismo lo has podido disfrutar. Pero de seguro, tras un tiempo con ella, tenga que salir una vez más al ruedo. Es una necesidad casi orgánica. Cecilia no posee imaginación, es su gran defecto. Por esta razón, podríamos decir que está en desventaja con la que esta noche me ha dado la tarjeta de su consultorio, y a la que sin duda iré a visitar.
Pablo no dijo nada más. La verborrea de Hernán había logrado generarle en su estado de ánimo un profundo abatimiento. No era que no encontrara en su interior la manera de refutarlo, no encontraba las ganas. En el horizonte el día continuaba gestándose ininterrumpidamente, y un aire cargado de humedad rociaba los rostros de los transeúntes de la Rambla, entre los que se fusionaban sin distinción los trabajadores matutinos y los trasnochadores alcoholizados. Luego de unos minutos de silenciosa contemplación a aquel escenario, los amigos se despidieron con un fuerte apretón de manos y prometieron llamarse durante la semana. Cada uno descendió por las escaleras en dirección opuesta. Una vez abajo, se reencontraron con las miradas al estar enfrentados en el andén. Sonrieron al mismo tiempo. Debido a la hora, había gritos y cánticos entre la muchedumbre que esperaba el tren. Hernán observaba con fascinación todo aquello. Trataba de figurarse cómo sería toda esa gente dentro de 24 horas. Pensaba que ahora se mostraban espontáneos y despreocupados, pero cuando se diluyera la máscara del alcohol, volverían los miedos, los prejuicios, la hipocresía. ¿Puede existir un estado semejante por siempre? Quizás la locura lo sería, o quizás un espíritu lo bastante enérgico como para elevarse utilizando tan solo la propia voluntad. ¿Poseía él dicho espíritu? No lo sabía, pero aspiraba a alcanzarlo, sin duda. Arrancándose de sus elucubraciones, vio que Pablo le hacía señas con la mano desde el andén de enfrente. Por la distancia y el ruido no alcanzaba a entender lo que su amigo quería comunicarle, puesto que además de las manos, movía la boca intentando seguramente decirle algo. Extendió a su vez ambos brazos en señal de desconcierto y enarcó las cejas para que gritara o fuera más explícito. Quizás hubiera llegado a gritar, pero justo en aquel momento arribaba el tren de Pablo, y el chirrido que produjeron los metales impidió cualquier entendimiento a través del sonido. Pablo ascendió y apoyó su rostro contra el cristal de la ventana. Insistía en su pregunta. Al ver que Hernán no llegaba ni de cerca a comprenderlo, exhaló un suspiro de resignación que logró empañar el vidrio que estaba frente a su nariz. Arribó el tren de Hernán. Sin perder tiempo, subió e intentó ver una vez más a su amigo. Pero el tren de este había desplegado una buena velocidad y comenzaba a desaparecer en la distancia. Capítulo 2. El consultorio quedaba sobre la avenida Paseo de Gracia, muy cerca del edificio de la Pedrera de Gaudí. Quizá por la ubicación, una gran cantidad de turistas atosigaban ambas caras de la avenida, obstruyendo el paso a los ciudadanos corrientes, que diferían de aquellos por circular a la mayor velocidad que les exigía el ajetreo semanal. Hernán, que era un empleado de una compañía privada de correos, había salido de la oficina como muchos otros a las 6 de la tarde, mucho más contento que de costumbre, por ser viernes. Se dirigía al consultorio de Cintia y llevaba la tarjeta en la mano para comprobar la dirección, cuando, repentinamente, una ráfaga de viento se la arrancó y la hizo volar por los aires dando tumbos. La posibilidad de perder la tarjeta cuando aún no había logrado memorizar el número del consultorio lo hizo lanzar un agudo grito de terror. Y lo lanzó a su búsqueda dando grandes zancadas y causando la hilaridad de los ocasionales espectadores.
Una vez recuperada la tarjeta, prosiguió la marcha, más sosegado, y en dirección del número señalado. Había cavilado por espacio de un cuarto de hora si no sería mejor haberla llamado primero, para evitar encontrarla indispuesta justo en el momento de la visita. Pero luego lo descartó, manteniéndose fiel a lo que le gustaba llamar efecto sorpresa. Al llegar al edificio señalado, distinguió en una de las columnas de acceso una pequeña placa de bronce con las señas de Cynthia claramente inscriptas. Llamó por el intercomunicador, mientras se peinaba, viéndose en el reflejo de la puerta de cristal. Silencio. Tras unos segundos volvió a llamar, y una voz mecánica y distante preguntó desde el aparato quién era. Después de resumirle su identidad y las razones de su visita, escuchó por toda respuesta como la puerta era abierta desde el mecanismo. Abrió la puerta con el pie y se apeó al interior del edificio. Mientras apagaba el móvil a fin de no recibir llamadas indeseadas y mientras esperaba el ascensor, comenzó a sentir una leve desconfianza en lo que había presenciado. La voz de Cynthia no había manifestado alegría alguna al saber de su presencia. ¿Lo había olvidado? ¿Le había dado la tarjeta a muchos más aquella noche? ¿Lo confundió con un paciente? Si se hace la difícil, me voy enseguida, se dijo para darse ánimos, mientras volvía a peinarse en el espejo del ascensor mientras subía. Su orgullo le impedía reconocer que estaba nervioso, aunque las manos le sudaban, hecho que corroboraba su evidente nerviosismo. Cuando tocó al timbre, una vez más, un frío timbrazo le abrió la sólida puerta de entrada al consultorio. La puerta poseía varios cerrojos y aparentaba ser blindada, por lo que tuvo que empujarla con cierto ahínco para que se abriera del todo. Su mente asoció el recuerdo de un empleado de banco abriendo la puerta de una de las bóvedas de seguridad. Una vez adentro se quedó perplejo. No había nadie en el lugar. Cerró la puerta tras de sí y fue a sentarse en una de las sillas destinadas a los pacientes. La antesala gozaba de una excelente iluminación y mostraba una pulcritud impecable. Junto a las sillas, a ambos extremos, se encontraban unas mesitas de cristal abarrotadas de revistas y diarios. Se distinguía al final del lugar una puerta que imaginó separaba la oficina de la antesala. El consultorio, dijo, mientras se ponía en pie. Se acercó con la intención de llamar, pero luego decidió esperar. Estando ahí, reparó por vez primera en los cuadros que yacían colgados a lo largo de la pared. Lo primero que percibió fue la gran cantidad que había, unos al lado de los otros y de lo más variopinto, con poca o casi nada de distancia entre los marcos. Naturaleza muerta, abstracto, Van Gogh, pero de repente vio uno que lo dejó boquiabierto. Un cuadro de Francis Bacon, dijo en voz baja, al descubrir en efecto tal obra. En ese momento se abrió la puerta que estaba al final de la sala y la cabeza de Cynthia apareció tras ella. Llevaba unas gafas finas color ámbar y la cabellera se desplegó cayéndole como una lluvia en los hombros cuando se las colocó en la cabeza. Enseguida estoy contigo, dijo, y volvió a desaparecer cuando aún flotaban sus palabras en el aire. «Qué voz tan dulce», pensó Hernán.
tras el estrépito de la puerta al cerrarse. Por lo poco que había llegado a ver, llevaba un vestido blanco ajustado a su esbelto cuerpo. Enseguida, estoy contigo, repitió tratando de imitar su voz. No podía existir algo más ambiguo. ¿Quería decir esto que lo había reconocido? O, en su defecto, y como tanto lo había temido, lo había confundido con un simple paciente. Enseguida estoy contigo. Comenzó a caminar por la sala con nerviosismo y considerando la idea de tocar a la puerta sin esperar. Le sorprendía que ahora que la veía a la luz y sin el cerebro flagelado por el exceso de alcohol, la encontrara mucho más hermosa de lo que la recordaba. Sacó su móvil para comprobar que estuviese bien apagado, y en la pantalla de este quedó impregnado el sudor de sus manos. Volvió a sentarse. Un cuarto de hora después, la puerta volvió a abrirse, pero esta vez en su totalidad. Un joven de unos 30 años salió del interior del consultorio mientras que Cynthia lo seguía unos pasos atrás, acomodándose el cabello. Cruzaron delante de él sin mirarlo, como si de hecho no estuviera ahí. Y antes de que llegara a la puerta, ella se volvió hacia donde estaba sentada y dijo: «Puede pasar ahora. Enseguida estaré con usted». Escuchar el tono serio de aquellas palabras lo intranquilizó más que el hecho de que no lo hubiera tuteado. ¿Su actitud atendía a quien quiere guardar las formas o había otro motivo que se le escapaba? Entró con paso lento al consultorio y entornó la puerta. Tras dudar hacia dónde ir, fue a sentarse en uno de los extremos del sofá destinado a los pacientes. El consultorio era un espacio amplio y estaba bien iluminado por una ventana rectangular. Todo allí era blanco, a excepción del mobiliario. El escritorio era en su totalidad negro, por lo que contrastaban a la vista los papeles dispersos sobre su base, así como una gran cantidad de pequeños objetos de oficina distribuidos sin orden alguno. Al igual que en el recibidor, las paredes estaban adornadas de gran cantidad de cuadros, de diferentes tamaños y motivos. Se erguía en la pared más ancha una enorme biblioteca en donde reinaba el más riguroso de los órdenes. Al cabo de unos minutos regresó Cynthia, que entró sonriendo y abrochándose el último botón del vestido. Mientras se le aproximaba, Hernán la contempló en detalle, deteniéndola con el pensamiento. La estrechez del vestido era aún más acentuada de lo que había llegado a apreciar cuando se asomó desde la puerta. Ella un poco más baja. Se acercaba mirándolo fijamente y sin todavía dejar en claro si lo reconocía o no. Hernán desenfocó levemente la mirada e intentó imaginársela desnuda. «Un día duro, ¿no?», preguntó Hernán, volviendo a la realidad y anticipándose. «No te imaginas cuánto», contestó ella al llegar a su lado. «¿Son siempre tan jóvenes tus pacientes?», preguntó Hernán mientras que con una mano comprobaba la suavidad del sofá. «No, para nada. La mayoría son amas de casa frustradas, hombres paranoicos y algún que otro loco con tendencias suicidas». «¿Y yo en qué categoría entraría?», le dijo, sintiendo el placer de saber que no lo había confundido. «A ver, aún no lo tengo claro. Por eso quería que vinieras». Dicho esto, Cynthia se sentó en el extremo opuesto del sofá donde lo había hecho él. Como ninguno decía nada, se formó un extraño silencio que, pese a no tener una raíz de incomodidad,
logró que se generara dentro de sus espíritus la necesidad de comunicarse lo antes posible. Cynthia lo sintió de modo más intenso, por lo que finalmente le dijo: mira, he insistido en que vinieras porque me pareces una persona interesante. Cómo te me acercaste y cómo proseguiste la conversación la otra noche dejan claro que no tienes problemas para comunicarte. Por consiguiente, no creo que tengas dificultades para relacionarte con las mujeres. No obstante, si has venido es porque tienes un interés en mí, y si tienes novia o estás comprometido o casado, no me importa. Me considero un espíritu libre y puedo aceptar estar contigo mientras dure lo que tenga que durar. Hernán quedó verdaderamente sorprendido por estas palabras, pero creyendo que quizás lo que estaba poniendo a prueba, decidió seguir con cautela. Bien, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, y quiero que sepas que no tengo pareja ni estoy comprometido. Lo que me sorprende es que digas que has insistido. Tan solo me diste la tarjeta para que viniera a verte, pero no insististe. Sí que lo hice. Te lo comuniqué por segunda vez cuando te di la tarjeta y te toqué la mano. Con un pequeño gesto, una pequeña señal que tú, por tu perspicacia, captaste perfectamente. Lo sabía. ¿Era verdad entonces? Era verdad. Avalentonado por lo que consideraba su éxito, Hernán estiró la mano buscando la de Cynthia en el extremo opuesto del sofá. Ella lo rechazó y se puso en pie. Dio un paso al frente y antes de empezar a moverse, se giró hacia él y le hizo un ademán que parecía significar que tuviera paciencia. Se dirigió hasta la ventana y cerró las cortinas logrando entornar la luminosidad del lugar. Tras permanecer unos instantes inmóvil, mirando hacia la calle como si tratase de recordar algo o como si pensara qué hacer, fue hasta el escritorio y sacó de uno de los cajones 2 pequeñas velas ovaladas. Del mismo cajón sacó un mechero con el que prendió las velas que luego dejaría sobre el escritorio. Fue hasta la puerta y apagó el interruptor de la luz. El ondular de las llamas comenzó a agitarse rociando a toda la habitación con un amarillo acaramelado. Dirigiéndose a Hernán, pero sin mirarlo directamente, le preguntó si estaba a gusto con la temperatura. Y como aquel respondió que sí, dejó sobre el escritorio el mando del aire acondicionado que al parecer había tomado en algún momento sin que él se diera cuenta. Hernán estaba acostumbrado a situaciones similares con muchas de sus conquistas nocturnas, pero, por alguna razón que no alcanzaba a comprender, había algo en Cynthia que no dejaba de inquietarlo. Se trataba de un misterio que constantemente le atosigaba el pensamiento, impidiendo su fluido natural. En sus aventuras esporádicas, había aprendido a reconocer las diversas situaciones que, aunque variaban en cuanto a escenarios y evoluciones, no dejaban de pertenecer a un mundo previsible. Sabía qué hacer y qué decir con cada mujer con la que llegaba a intimar. Presentía cómo iban a reaccionar a cada estímulo, a cada palabra, y podía relajarse y disfrutar de las ventajas de explorar un terreno conocido. En cambio con Cynthia, había sensaciones que desconocía brotándole desde su interior, y esto, aunque revestido para él como simple atracción, le otorgaba una incomodidad que oscilaba entre el miedo y el deseo. Inclusive el día siguiente de conocerla, debió hacer grandes esfuerzos para sacársela de la cabeza, pues su imagen insistía en manifestarse sin ser pedida. Tal vez por eso,
Cuando, estando sentado en el sofá, ella se le acercó y comenzó a besarlo, obligándole a bajar los brazos que fracasaron en el intento de abrazarla, pues ya se hallaban ellos rodeados, sintió como su corazón empezó a latir con violencia, cual si las arterias y venas hubiesen recibido una descarga eléctrica que hubiera animado sus caudales. Las gafas fueron olvidadas en algún lugar y permitieron que su melena dorada se expandiera sobre los hombros, concediéndole una presencia animal. Tuvo que reconocerse a sí mismo desesperado, jadeando y mordiendo sus labios como si todo fuera a acabarse de un momento a otro. La humedad y el perfume que recibía de la boca de aquella mujer logró entregarlo a la olvidada fascinación de capturar cada instante, cada roce y cada aliento para exprimirlo al máximo de sus posibilidades. Hubo una momentánea separación que solo sirvió para unirlos más. Con sus manos temblorosas empezó a subirle el vestido que de todas maneras ella ya se estaba sacando, arrancando como si le quemara la piel. El cabello volvió a desplegarse, pero esta vez sobre el cuerpo desnudo. No lleva ropa interior, alcanzó a pensar antes de comprobar que sus manos actuaban por sí mismas buscándola. Aquel cuerpo bañado en tal luz se le figuró como la imagen de un sueño lejano. La contempló un instante más y luego la estrechó entre sus brazos. Descubrir la explosiva sensibilidad que poseía su piel le hizo presenciar sus propias convulsiones. Volvió a besarla. Esta vez los jadeos se produjeron a ambos bandos, y el mismo aire se columpiaba de boca en boca, tal si fuera una brisa de mañana. Ella se aferraba a él con la fuerza del que teme caer a un abismo, mientras que él arrastraba los movimientos buscando detener el tiempo. Los ojos se buscaban ni bien se despegaban las bocas, y entonces Hernán deslizaba los labios por su cuello, pues percibiendo su efecto estimulante, arremetía como el tiburón tras la sangre. Nunca le había costado tanto sacarse la ropa, nunca el pantalón se resistió tanto en soltarlo, y los calcetines jamás se engancharon tanto en las uñas crecidas. No se atrevía a interrumpir el aluvión de besos, pero cuando finalmente se arrojó sobre ella, que yacía sobre el sofá, el mueble expelió el aire que contenían sus almohadones como un sonido que parecía un gran suspiro. Hernán sentía su propio cuerpo cada vez más caliente y su boca hervía en frenesí. La compenetración logró acelerar la marcha de los cuerpos y las respiraciones, elevando la temperatura pese a los esfuerzos del aire acondicionado. Cintia parecía ahogarse entre balbuceos, y Hernán no paraba de susurrarle al oído palabras que ni él mismo entendía. Cuando ella comenzó a ascender a la cima de su éxtasis y, al no poder contener un grito que pareció casi un rugido, lo contagió a él al punto que, un instante después, sintió como le emergían de las entrañas la confirmación de su pasión traducida en un agudo alarido. Por espacio de un cuarto de hora quedaron completamente inmóviles, bañados en un único sudor que el frío aire del lugar poco a poco fue consumiendo de sus cuerpos desnudos. Hernán yacía con la mirada extraviada en algún lugar de la biblioteca, desde donde el tenue brillo proveniente de un objeto metálico le había llamado la atención. Cintia comenzó a sentir frío y se acurrucó contra Hernán buscando su calor. Hernán pasó el brazo por encima de su cabeza
y al apretarla contra su cuerpo, ella comenzó a acariciarle los músculos del brazo. «Me gustan estos brazos», dijo ella, casi ronroneando. «Hacen que una se sienta protegida». Tras escuchar estas palabras, Hernán comenzó a ejercer presión en los músculos que ella tocaba, para que parecieran más rígidos de lo que eran. Mientras permanecían en silencio, recordó que no era la primera vez que escuchaba esto de una mujer. Sin embargo, en las otras ocasiones, aquello había parecido simple cursilería femenina. Mas ahora, al escucharlo de boca de Cynthia, tales palabras adquirieron el matiz sentimental necesario como para estrecharla aún más fuerte entre sus brazos. 10 minutos después, Cynthia dejó en claro que solo había adquirido aquella postura para darle a Hernán un respiro, un momento para reponerse. Todavía entre sus brazos, giró sobre sí misma como una bailarina acuática o un tornillo, y comenzó a besarle el cuello. Al erguirse sus caras, volvieron a enfrentarse y las bocas reanudaron el combate. Cynthia mordisqueaba sus labios con regular presión hasta que, en un arrebato, le mordió con la fuerza necesaria para hacerlo gritar. Él la miró por un momento, creyendo que estaba ante uno de esos curiosos juegos del amor. Pero al constatar que de sus ojos solo brotaba la excitación y la desmesura, arremetió a su vez impulsado por fuerzas internas. La bruma de la pasión fue poco a poco ganando el lugar y los vapores venciendo y empañando los cristales de la ventana que goteaban como si en aquel lugar evolucionara una gran tormenta. En lo alto, el aire acondicionado silbaba en soledad, pareciendo llorar por su ineficiencia sobre el cubo blanco. En esta ocasión, los gritos y gemidos se gestaron con mayor libertad e inundaron la sala a lo alto y ancho. Al terminar, el sofá se había desplazado casi 1 metro en dirección de la puerta, como una embarcación extraviada que llegaba a la orilla tras el temporal. En este segundo intervalo, y tras permanecer inmóviles buscando recobrar el aliento, ambos se quedaron profundamente dormidos. Ella sobre él, y con las caras enfrentadas. El interrumpido gotear sobre el cubo trajo a los sentidos de Hernán un sueño de su infancia donde exploraba unas húmedas cuevas con sus compañeros de escuela. Cynthia dormía sin experimentar sueño alguno, lejana y próxima a la vez, sobre aquel hombre bajo su cuerpo. El primer hilo de luz del nuevo día se filtró tímidamente por entre un punto donde las cortinas no se tocaban, y le inundó los párpados a ella, despertándola y haciéndole notar que había estado durmiendo con las piernas estiradas al máximo. Hernán yacía reducido al extremo más meridional del sofá, y solo el hecho de estar comprimido con las rodillas hasta el mentón había conseguido que no se cayera al suelo. Cynthia no pudo contener una carcajada al verlo en tal posición, razón por la cual consiguió despertarlo de un sobresalto. «Me quedé dormido. ¿Qué hora es?». Tras decir esto, Hernán se arrojó del sofá y se puso a recoger la ropa que estaba esparcida por el suelo. «Tranquilo», gritó ella, todavía sin parar de reírse. «¿Por qué tanta prisa? Por lo menos iremos a desayunar juntos, ¿no? ¿O alguien te espera?». «No», contestó Hernán, deteniéndose de súbito y dejando caer al suelo los calcetines que había recogido. «Bueno, yo...». Llegados a este punto, es menester decir que Hernán vivía desde hacía 6 meses con su novia Cecilia.
Si bien la relación no se encontraba en su mejor momento, el sincero amor que ella le tenía había logrado pasar por alto las incontables faltas que él no podía dejar de cometer. Se escapaba ni bien veía la oportunidad en busca de nuevas sensaciones, arrastrado por los mismos viejos vicios. Entre el repertorio de excusas más frecuentes se hallaban las fiestas de cumpleaños de amigos inexistentes, accidentes de compañeros de trabajo. No había dudado en dejar en silla de ruedas a más de uno, y hasta se atrevió a asesinar a su jefe. Y destrozaba con frecuencia los rieles de las compañías ferroviarias, ocasionando verdaderas tragedias fantasmagóricas que Cecilia inútilmente trataba de corroborar en el periódico o en las noticias de la tele. En una ocasión había sido detenido por la policía para comparecer de testigo en un atraco a mano armada, razón por la cual logró ausentarse 2 veces más, una para reconocer al ladrón en una ronda de sospechosos, la otra para presentarse al juicio. Todas estas mentiras tenían, como ya se ha dicho, la finalidad de encubrir su desenfreno, el cual era liberado por las noches en los bares y discotecas de la ciudad en busca de contacto femenino. Si bien él mismo había tratado de ignorar tal manifestación de su espíritu recurriendo a cuestionamientos morales y reflexiones filosóficas, solo había conseguido atormentarse sin resultado, por lo que finalmente decidió que lo mejor sería obedecer a sus demonios. En la mayoría de las incursiones salía solo, puesto que no había encontrado, según él, un compañero del mismo nivel de compromiso. Sus amigos y conocidos salían para distraerse, mientras que Hernán, al exigirles una concentración excesiva en el acercamiento a las mujeres, lograba fastidiarlos hasta que finalmente se cansaban y decidían alejarse o ignorar sus llamadas telefónicas. Hernán sabía que estaba por completo solo en su padecimiento, y con el tiempo no solo consiguió superar este descontento, sino que llegó incluso a ver las incontables ventajas que poseía salir durante las noches con una libertad absoluta. Podía tomar un camino u otro en cualquier momento que lo deseara, evitando las tediosas decisiones grupales acerca de dónde ir, y que según su juicio solo servían para perder el tiempo y ponerlo de mal humor. Era del pensamiento que cualquier grupo humano que superara los 3 individuos sería la peor pesadilla para la rápida resolución de un problema. Pese a las diferencias que tenía con sus más allegados, en las cada vez más raras ocasiones donde coincidían en salir por las noches, la sincera solidaridad que mostraba hacia ellos en los momentos difíciles había hecho que fuera apreciado por casi todos. Pablo era uno de sus amigos más cercanos, y por el que Hernán sentía verdadero afecto. De carácter introvertido, pero con ciertos arranques coléricos, había logrado conquistar el alma de Hernán, quien consideraba dichas características contradictorias en un individuo de lo más atractivo. Siempre lo observaba con fascinación, y no perdía detalle de las evoluciones que lo arrastraban del silencio a la furia en cuestión de segundos. No eran, pues, las virtudes sino los defectos en sus amigos lo que verdaderamente atraía a Hernán. Discutiendo en alguna ocasión con otro amigo tal perspectiva, solía decirle que precisamente los defectos hacían una persona única, como sellada por una distinción que la diferenciaba del resto. Al ver que no podía convencerlo con esta teoría, Hernán le mencionó la famosa metáfora que enseñaba que la cicatriz en el rostro de un individuo, lejos de afearlo, lo convierte en único. Pablo, en cambio, se había abierto emocionalmente a Hernán
contándole sus infortunios con las mujeres, por lo que Hernán había prometido revelarle sus secretos para conquistarlas. Maestro y alumno se lanzaron entonces a la experimentación. Aunque el deseo de Pablo distaba mucho de seguir los pasos de su amigo, él tan solo quería una novia con la que compartir sus días, y no alcanzaba a comprender qué era lo que en el fondo impulsaba a Hernán a arriesgarlo todo cada noche, puesto que a su entender su vida era perfecta. Por ello, una sensación a mitad de camino entre el desprecio y la admiración acompañaba al buen Pablo durante las incursiones con su amigo. Pero el maestro recibió una lección inesperada la noche en que conoció a Cintia en la discoteca Karma, y no halló la manera de confesárselo a su alumno, quizá porque temía en parte decepcionarlo. Pero en su fuero interno sabía que había algo en esa mujer que lo trastocaba. Lo supo nada más verla y hablar con ella. Y no era aquello que podía ver la razón que lo inquietaba y atraía, sino lo otro, lo que permanecía oculto por más que tratara de vislumbrarlo con sus habilidades. Volvió a sentir la sensación de perplejidad cuando la visitó en su consultorio, y luego de que el sueño de intimar con ella se hiciera realidad. Llegó incluso a perder la noción del tiempo y del lugar que estaba. Así es, pues, que aquella mañana, al despertarse en el consultorio, con todo el cuerpo entumecido por haber dormido en el sofá, y tomando conciencia de que no había vuelto a su casa, cayó en tal estado de confusión que el aceptar la invitación de ir a desayunar juntos atendía más al no saber qué hacer que a la intención de permanecer un rato más con aquella mujer. Mientras duró el desayuno, Cintia desplegó sus dotes de observación sobre Hernán, quien, traicionado por su nerviosismo, dejó en evidencia no solo que estaba comprometido, sino que además se había metido en un verdadero problema al haber pasado la noche con ella. Provista de una gran inteligencia y amplios conocimientos de la naturaleza humana, sobre todo la masculina, había percibido con claridad los gestos exaltados que Hernán hacía sin darse cuenta. El bar que habían elegido para desayunar quedaba frente al edificio del consultorio, por lo que al terminar ella insistió en ir nuevamente a su despacho, para aprovechar que todavía faltaba una hora para empezar con su consulta. Hernán en un primer momento se espantó ante la idea, pero como ella se había dedicado a acariciarle el pene con su pie descalzo mientras lo convencía, él accedió, al tiempo que en su cabeza no paraba de sonar el viejo refrán que siempre le escuchaba a un amigo. Una vez que has matado al tigre, ¿vas a tener miedo de quitarle la piel? En un interín se encontraban de vuelta en el consultorio, sacándose la ropa y cayendo uno encima del otro. En esta ocasión, y luego de la trifurca en la que no se libraron de caerse al suelo, quedaron tumbados ella sobre él mientras no dejaban de reírse y hacerse cosquillas. La ventana cerrada dejaba el ambiente ligeramente ensombrecido, por lo que sin quererlo Hernán vio una vez más el destello proveniente de la biblioteca que le había llamado la atención durante la noche. ¿Qué es eso? ¿El qué? Se levantó lanzando un suspiro y fue hasta la biblioteca. Cintia se levantó y lo siguió, mientras se anudaba el cabello. Cuando Hernán llegó a la biblioteca, comprobó que el brillo provenía de una fina lapicera de colección enfundada en un estuche negro. El estuche estaba abierto sobre la estantería y dejaba ver el cuerpo alargado de la lapicera, dorado y resplandeciente.
Sacó con cuidado la lapicera del estuche y empezó a mirarla. Parecía bañada en oro y poseía una pequeña inscripción en el dorso en letras plateadas. Cynthia llegó a su lado un instante después y lo rodeó con ambos brazos cariñosamente, sin descubrir aún la causa de su intriga. ¿Es de oro?, preguntó Hernán, comprobando su peso. Sí, me encantan estas cosas. Soy coleccionista. ¿Solamente lapiceras? Esto no es una lapicera, es una arma. ¡Ja! Me tomas por tonto. Es una lapicera. Es un arma para defenderme de cualquiera que venga a atacarme. Tras decir esto, Cynthia le arrebató la lapicera de la mano y comenzó a esgrimirla como si fuese un puñal, como si estuviese a punto de hundírsela en el pecho. ¡Ey, ey! Tranquila. No parecías una chica agresiva. ¡Ja, ja! Me tienes miedo, ¿no? Le devolvió la lapicera y se dirigió al escritorio. Si bien había hecho aquello como una broma, su rostro cobró seriedad un segundo después, y Hernán lo percibió de inmediato y pensó que lo mejor sería permanecer en silencio hasta descubrir cuál había sido la causa del cambio. Algún día me compraré un arma de verdad, continuó ella, mirando al suelo. Esta ciudad se ha vuelto violenta e impredecible, y hay que estar preparada. Seguía mirando al suelo, pero, al decir aquellas palabras, sus ojos destellaron con una extraña lejanía que produjeron en Hernán un erizamiento de piel. Tal vez esté loca, pensó. Un nuevo silencio llenó el lugar de un sabor a incomodidad, y Hernán, no ocurriéndosele nada mejor que decir, le preguntó: ¿preparada para qué? Silencio. Como permanecía inmóvil y sin decir palabra, se acercó hasta el escritorio y la abrazó. Creía que en ese momento iba a llorar. Había estado en situaciones similares, con mujeres que eran arremetidas desde dentro por una fuerza que él había sentido de incomprensible procedencia. Y en todos y en cada uno de los casos, las lágrimas habían brotado al sentirse abrazadas. Sin embargo, Cynthia, al sentir que la comprimían contra un pecho, se afianzó a su vez contra él, y buscando su boca, comenzó a besarlo con desenfreno. Era como si se hubiese olvidado de la presencia de Hernán en el lugar, y solo el contacto con la piel había conseguido arrancarla de su elucubración. Se levantó y comenzó a arrastrarlo nuevamente al sofá. Hernán sabía que tenía que irse lo antes posible, y que debería además impedir que ella se excitara otra vez, ya que no solamente estaba completamente extenuado y sus capacidades habían expirado, sino que debía volver con tiempo suficiente para pensar en una coartada creíble. ¿Serías capaz de matar a alguien?, le dijo, intentando distraerla. Cynthia se detuvo de súbito al escuchar la pregunta y, adquiriendo una vez más la seriedad de antes, le dijo: la semana pasada robaron en un consultorio odontológico que quedaba en la primera planta de este edificio. A la dueña la ataron a la cama y al marido, que era su asistente, le pegaron tal paliza que hasta sufrió una fractura en la mandíbula. Para colmo, no solo se llevaron el dinero que poseían, sino que por puro placer destrozaron todo el mobiliario. Y encima, al marcharse, uno de los ladrones defecó en la sala principal, actitud, según he oído, que atiende a delincuentes que no quieren ser apresados. Yo he construido todo esto que ves sola. Nunca nadie me ha regalado nada. Si alguien pretende introducirse en mi consultorio o mi casa con intenciones similares y la policía no puede protegerme o no puede hacerlo en el momento preciso, debo defenderme yo misma. Y para contestar a tu pregunta, sí, mataría a alguien si fuera necesario.
Cuando acabó de decir esto, volvió su rostro a incrustarse en el suelo, todavía con la expresión de distancia más acentuada, por lo que Hernán desvió la conversación hacia temas banales. Unos instantes después, Cynthia parecía haber olvidado todo el asunto y se debatía por zafarse de las cosquillas que Hernán le hacía pellizcándole la cintura. Había logrado su cometido de distraerla de sus pensamientos, y ya se preparaba el terreno para excusarse en que debía marcharse. Sin detener en ningún momento los juegos y besuqueos, comenzaron a pronosticar cuándo se volverían a ver, sin que por ello quedaran en nada en concreto. Mientras Cynthia lo acompañaba a la salida, iba silbando una melodía que a Hernán le resultó conocida, pero que sin embargo no llegó a recordar de dónde. Antes de salir se fijó en la puerta, y al mirar ahora sus cerraduras, asoció el relato que acababa de referirle. Las cerraduras eran 3, una en el centro, blindada, que bloqueaba la parte superior y la inferior. Luego, la siguiente que estaba en lo más alto y cruzaba sus pasantes al techo. Y la tercera, casi rozando el suelo. Hernán aludió irónicamente a este detalle, pero al ver que Cynthia se inclinaba a regresar al estado anterior, se limitó a abrazarla para despedirse. Una vez en la calle, una leve brisa le peinó sus cabellos crespos mientras avanzaba por la avenida de Paseo de Gracia. Una sensación de bonanza le cubrió el alma en ese nuevo día. Sentía esa satisfacción que precede a una noche de gran actividad sexual, y sin darse cuenta comenzó a silbar la misma melodía que Cynthia unos instantes atrás. Se sorprendió de no reconocer dicha melodía. Luego pensó: ¿estoy silbando la melodía de una canción que conozco o por el contrario lo hago por el mero placer de hacerlo? Se comenta con frecuencia que existen personas que silban melodías inexistentes. ¿Pero puede en realidad existir melodías de este tipo? En ese momento llegó la boca del metro, y ésta se lo tragó sin hacer ruido. Capítulo 3. Cecilia había esperado despierta a Hernán hasta altas horas de la madrugada. No trabajaba al día siguiente, por lo que creyó que podía salir con él a tomar algo o ir al cine. Pero este nunca volvió. Antes de quedarse dormida, había intentado concentrarse en la lectura de un viejo libro que yacía en la biblioteca de la casa, y el cual Hernán siempre le sugería leer. Su mirada recorría con esfuerzo las palabras hasta formar los párrafos, y, aunque pasaba las páginas con cierta regularidad, tuvo que reconocer que todo aquel esfuerzo era inútil. Le resultaba imposible centrarse en la obra, y su mirada se elevaba como si tuviera voluntad propia hacia el reloj que estaba en la pared, mirando el irreversible avance de la hora. En el fondo, aquella obstinación suya en leer aquel libro, el que dicho sea de paso, en nada le interesaba, era un nuevo intento de acercarse a su novio. Desde hacía algún tiempo a esta parte, era plenamente consciente de que la pareja pasaba por una auténtica crisis. A su vez, sospechaba la clase de paseos que Hernán realizaba cuando salía solo por las noches, pero esas presunciones pertenecían a las verdades inconfesables para consigo misma. Infinidad de veces había percibido perfumes extraños impregnados en su ropa. Había encontrado cabellos distintos a los suyos adheridos en sus calzoncillos o incrustados en los calcetines y camisetas. Las pruebas se le presentaban tan de cerca que casi le dificultaban el pestañear. Sin embargo, una especie de orgullo, que se afianzaba más a su inteligencia que a su espíritu, le impedía proyectar esas crudas verdades sobre el plan de formar una familia que había alimentado desde su niñez.
Colosales esfuerzos le había costado el convencer a Hernán para que se fuera a vivir con ella. Una vez conseguido esto, creyó que solo era cuestión de tiempo para que la familia floreciese por sí misma. Desde que era una niña, había tomado el modelo de su propia familia como el único posible, aun cuando veía a sus padres reñir con frecuencia. Cobijó esta idea en su fuero interno y no quiso desprenderse más de ella, tal si fuera la única rama de un árbol donde asirse en caso de que el suelo cediese ante un abismo. Pero el tiempo transcurrió sin que nada indicara que las piezas del núcleo familiar se estuviesen gestando. Se dijo que lo mejor sería esperar, que el tiempo limaría las asperezas que estorbaban sus sueños. Pero el tiempo demostró que lo único que se había limado eran ellos mismos. Hernán le decía que todavía no era el momento, que el mundo parecía próximo a estallar, que nada había más descabellado que traer una nueva vida a este planeta corrompido. Ella asentía con la cabeza aquellos razonamientos lógicos, pero su espíritu se rebelaba durante las noches y la hacía llorar en silencio en su extremo oscuro de la cama. Creía que resistiendo todo se solucionaría, que si lograba sobrevivir al asedio del mundo, sus esperanzas se volverían realidad. Pero cada vez le costaba más seguir adelante. Había sentido como sus fuerzas menguaban. Lo notaba cada vez que se levantaba para ir a trabajar, cada vez que ponía la ropa a lavar, cada vez que fregaba el suelo. La justificación del por qué hacía esas cosas era cada vez más difícil. Veía como la idea de la familia idílica que había defendido oscilaba sobre sí misma y amenazaba con partirse. Asimismo, la poderosa influencia de su amiga Carmen, una feminista empedernida y adoradora del psicoanálisis, le había proporcionado de cuando en cuando cierto sosiego. Pero las contradicciones que había notado no solo en lo que decía, sino en el desarrollo de su propia vida, la habían inducido a desconfiar de ella. Sin embargo, Cecilia encontraba en Carmen lo que suele llamarse un hombro donde apoyarse, y descargaba verbalmente sobre ella el cúmulo de frustraciones que le atosigaban el pecho, por lo que siempre se sentía mejor luego de liberar aquella carga, del mismo modo que al llorar entre sus brazos conseguía contraatacar a la angustia. Según Carmen, los problemas de la pareja radicaban entre la incomunicación y la monotonía. Sus consejos solo distraían momentáneamente a Cecilia, que luego de discutir con ella el asunto, volvía al mismo estado de abatimiento que había tenido momentos antes del encuentro. Cecilia había visto desde hacía tiempo cómo una brecha invisible se había colado entre Hernán y ella, impidiendo que llegaran a estar de verdad juntos. Durante las últimas semanas, incluso, había percibido cómo esa brecha se había ensanchado considerablemente y amenazaba con tragárselo todo. Por eso, al despertar aquella mañana, entre las sábanas frías y el amargo descubrimiento de que Hernán no había regresado a dormir, supo que se había producido un desmoronamiento real. La sensación se manifestó físicamente a través de una acidez que le había brotado del estómago y le producía un mal gusto en la boca. Casi sin proponérselo, y estando aún sentado en la cama, rompió a llorar. Las lágrimas brotaron primero con timidez, pero luego se impulsaron a raudales inundándole la cara. Como tenía los ojos aún apesadumbrados por el sueño, el llanto terminó por irritarle la vista. Se arrojó boca abajo contra las almohadas y permaneció inmóvil por más de un cuarto de hora. Trataba de no pensar en nada y, precisamente por esto, ráfagas de imágenes se le presentaban como si viajara en un automóvil a gran velocidad mirando el horizonte. Se dijo a sí misma que ya estaba cansada de estar cansada
y se lanzó de la cama para ir al baño. Tras sonarse la nariz con un papel, comenzó a mirarse en el espejo adoptando una expresión de seriedad. Extendió el dedo índice de su mano derecha y señalándose en el reflejo dijo: «Yo soy». Luego tornó a llorar sentándose en el borde de la tina de baño. Media hora después se dirigió hasta el living y marcó en el teléfono el número de la casa de Carmen. Al contestar su amiga al otro lado de la línea, y luego de escuchar lo ocurrido, le dijo que se encontraran lo antes posible. Siempre se reunían en un lugar muy especial en la historia de Cecilia, esto es, en un banco de la plaza Ríos y Taulet. En aquel banco Hernán se había acercado a Cecilia por vez primera, y tan solo un mes más tarde ya vivían juntos. Carmen trató por todos los medios de disuadir a Cecilia de verse en aquel lugar, adivinando los efectos nocivos que traería para ella ver aquel sitio. Pero Cecilia insistió, y se mostró inflexible en este punto. Cuando media hora después se encontraron en la plaza, y tras sentarse en el banco de siempre abrazándose, permanecieron en silencio por un largo espacio de tiempo. Carmen había percibido nada más verla que esta vez la cosa iba en serio, por lo que alertó a sus sentidos para no decir nada que pudiera agravar la desesperación de su amiga. «Se está yendo todo al demonio», dijo al fin Cecilia, rompiendo el silencio y mostrando su rostro humedecido. «Tiene que haber una solución. ¿Por qué no tratas de hablarle?», contestó Carmen, tratando de calmarla. «Ya he tratado de acercarme por todos los medios. Hernán no cambia. Si ha llegado el punto de no regresar a casa a dormir, es que todo está llegando a su fin». Carmen guardó silencio y atrajo a Cecilia hasta su pecho, por lo que aquella tornó a llorar, esta vez con sollozos e hipos. Carmen trató de visualizar a Hernán en su interior, y su imagen se le presentó caminando borracho por la Rambla, riéndose a carcajadas y abrazando a dos negras africanas de voluptuosos cuerpos. Estuvo a punto de insultarlo, pero se contuvo. Revolviendo en su interior las opciones que conocía para tales casos, le dijo: «¿Por qué no prueban irse a algún sitio? Según me has dicho, ustedes nunca salen. Ahí puede estar el error. De esa manera podrían desconectarse por algún tiempo de la rutina. Y quién sabe, hasta podrían plantearse el viaje como el inicio de una nueva etapa». Cecilia alzó la mirada y pestañeó ininterrumpidamente, logrando que las últimas lágrimas cayeran de sus pestañas en cadena. Tras mirar por un momento a su amiga, se fijó en cómo un grupo de palomas repiqueteaban un trozo de pan en el suelo a unos pasos de allí. Volvió a mirar a Carmen a los ojos y le dijo: «¿Tú crees?». «Pero claro», dijo Carmen, secándole las lágrimas. «Es como hacer borrón y cuenta nueva». Cecilia sonrió fugazmente, detalle que Carmen percibió al vuelo. «Claro, mujer, a ustedes los está matando la monotonía. Váyanse de viaje a Roma, o qué sé yo, Estambul, cualquier lugar para distraerse un poco. No puede ser tan difícil solucionar el problema». «Bueno», prosiguió Cecilia, «a mí me parece una gran idea, y a Hernán le apasiona viajar. Tengo días pendientes de mis vacaciones en el trabajo, y él, según tengo entendido, puede pedirse vacaciones cuando quiera. ¿Lo ves? Ya está. Le propones hacer un viaje y seguro que acepta». Carmen vio cómo se iluminaban los ojos a su amiga, y luego la vio reír. En aquel momento se fijó involuntariamente en su rostro, y vio que todas las contracciones que había hecho su cara al llorar eran prácticamente las mismas que ahora generaban la risa. El pensamiento se le fumó en el acto al sentir cómo su amiga se le echaba en brazos. Ambas comenzaron a reír como si recién les hubieran contado un chiste buenísimo.
Voy a ir a averiguar en una agencia de viajes cuáles son las opciones, dijo Cecilia, una vez separada de su amiga. De acuerdo, yo te acompañaría, pero tengo una clase de metafísica a las 8. No te preocupes, iré sola. Cuéntame luego cómo te fue. Llámame a mi casa. Bien, adiós, adiós. En el momento de despedirse, las lágrimas de Cecilia habían desaparecido, mas no sus dudas. Carmen se marchó presurosa por sus compromisos, mientras que ella decidió quedarse un rato más en la plaza, acomodando sus pensamientos. Las palomas, que ya habían acabado con el pan, rodeaban el banco todavía con la esperanza de recibir algo de ella. Finalmente se apeó del banco de un salto y marchó con paso firme y seguro, como si con ello respaldara a la resolución tomada. Se irían de viaje. Había recordado que cerca del edificio donde vivían había visto una agencia de viajes, y sin pensar en segundas opciones, quizás porque en realidad no las había para ella, se dirigió allí. La agencia en cuestión presentaba un aspecto de dejadez que no fue percibido por Cecilia debido al sofocamiento que sufría cuando entró en ella. Sentía una especie de fiebre que se atribuía en parte al no saber cómo seguiría la relación con Hernán y en parte a la repentina decisión de viajar. La puerta de entrada se abrió chirriando por una evidente falta de aceite en sus bisagras e hizo un estrépito al cerrarse. En la pared principal había infinidad de afiches descoloridos que proponían destinos a toda Europa, Asia y América Latina. En el lugar se encontraban tan solo una anciana observando con cierta miopía los afiches y un individuo que hojeaba una revista sentado en una silla contra la pared. En lo alto del techo, un avejentado ventilador oscilaba ruidosamente y amenazaba con caerse. Había un solo escritorio, el cual estaba atestado de folletos multicolores, y desde donde un individuo vestido de traje atendía a quien al parecer era un cliente. Cecilia posó su mirada con desconfianza en el ventilador y comenzó a abstraerse. Sus pensamientos se ocupaban de las últimas palabras de Carmen, las cuales le habían alivianado el momento, aunque ahora que meditaba el asunto con un poco de distancia, tuvo que reconocer que lo que estaba por hacer era una locura. Comprar unos pasajes sin haberlo consultado con él primero, a un lugar el cual todavía no había elegido, no solo no traería la solución del problema, sino que de seguro complicaría aún más las cosas. Se dio media vuelta y enfiló hacia la salida. El sujeto que había estado sentado en la silla la interceptó tomándola con suavidad del brazo. Se había puesto de pie unos instantes atrás sin que ella lo notara. ¿A dónde va a viajar?, le preguntó con voz suave. Bueno, aún no lo sé, contestó Cecilia, un poco desconcertada por cómo la había abordado. ¿Ha estado en Venecia? Es verdaderamente hermoso. No he estado. Y en Ámsterdam, verdaderamente increíble, una ciudad flotando. ¿Pensó en ello? Hay gente que vive toda su vida sobre los canales. Vivir en un barco debe ser una experiencia formidable. Debe ser como vivir en un permanente suspenso. ¿No le parece? Cecilia creyó por un momento que aquel sujeto trabajaba también en la agencia y que solo desplegaba su discurso de venta. Por su indumentaria, unas bermudas y una camisa floreada, eliminaban cualquier posibilidad. Luego de mirar fugazmente el afiche de Holanda que le señalaba, le contestó: No lo sé, nunca lo había pensado. Mire, siguió él, mi amigo trabaja aquí, y si usted lo desea, puedo hablar con él para que le aconseje sobre precios y destinos. No, gracias, no hace falta que se moleste. Pero si no es molestia.
En ese momento Cecilia empezó a percibir en el rostro del hombre algo que, aunque no lograba definir, la incomodaba. Pero por alguna razón, que tampoco podía haberse explicado, no deseaba irse y le agradaba su compañía. Tal contradicción la enfrascó en un estado confuso que no la dejaba pensar claramente y le impedía contestar con fluidez. El sujeto comenzó a enumerar todos los lugares que había conocido e intentaba averiguar sus preferencias para aconsejarla. Ella finalmente se relajó y pudo dar sus opiniones con más soltura, pero en un momento escuchó que la invitaba a tomar un café y ahí sintió desde su interior que era el momento de marcharse. Al despedirse, el hombre le preguntó su nombre. Ella le contestó cuando la puerta estaba abierta y cuando ya tenía medio cuerpo afuera. El hombre trató de retenerla una vez más, preguntándole si volvería. Ella, aunque escuchó claramente la pregunta, ya había salido a la calle y la puerta se cerró sin contestación alguna.